y docente de posgrado en la Maestría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes desde el año 2011. Entre ambos van a desarrollar aspectos vinculados a las políticas públicas de ordenamiento territorial aplicadas a la sustentabilidad del territorio. Gracias, Adriana. Gracias a las autoridades del colegio por esta invitación. Ya hemos tenido algunos encuentros previos y la verdad que nos resulta muy grato. Ayer no pudimos estar y bueno, vamos a tratar hoy, vamos a entre los dos compartir esta charla entre Marcos y yo y esperamos no aburrirlos porque sabemos que la hora es medio complicada, así que vamos moderando el tema. Bueno, yo les quería presentar un poco el organismo provincial, el OPDS, y presentar un poco el inicio de la temática ambiental en la provincia de Buenos Aires, porque no sabíamos la audiencia que íbamos a tener y pensábamos que muchos de ustedes por ahí no la conocían, las normas ambientales que rigen la provincia, y vamos a hacer después un pasaje por la ley 11.459, la localización de industrias, la ley 11.723, que antes el arquitecto Arquime las mencionó los dos. Y bueno, y cualquier cosa estamos abiertos a cambiar el rumbo de la charla. Después Marcos va a hablar más de cuestiones metodológicas. Bien. ¿Dónde? Por acá. Acá. Bien. ¿Cómo comienza el tema de la legislación ambiental en la provincia de Buenos Aires? Cuando yo egresé de la facultad, realmente lo único que se podía hacer era trabajar en investigación y en docencia. No existía otro ámbito. Dentro del Estado era muy escueto, dentro del ámbito privado, en industrias y demás, imposible. En la década del 90, una serie de preocupaciones que surgieron de la población y de los legisladores y grupos productivos llevaron acuerdos con la legislatura y demás, y comenzó a ir realmente en la década del 90 el gran paquete normativo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es especialmente rica en producción normativa. Bien. Esto es para que les quede, no vamos a tratar cada una de estas cuestiones, pero así, una de las primeras leyes en el 90 fue la de reservas y parques naturales, en el 93 la 11.347, residuos patogénicos, radicación industrial, la creación del Instituto Provincial de Medio Ambiente, que es el primer organismo de la provincia específicamente dedicado a la temática. En el 94 queremos remarcar como hito la reforma de la Constitución, ¿no es cierto?, que todos sabemos que instituye al ambiente como un bien jurídicamente protegido, o sea que implica un cambio de paradigma muy importante en la concepción del ambiente. En el 95, la ley 11.723, que es nuestra ley marco ambiental, y la ley 11.720 de residuos especiales, muy importante también porque es la símil de la de residuos peligrosos de nación, que bueno, le pusieron otro nombre en provincia. En el 96, otro hito importante es el decreto 3395, que regula las emisiones gaseosas de fuentes fijas, así como los parámetros de calidad de aire. En el año 97, a través de un decreto, la provincia adhiere al Código de Minería de la Nación, al capítulo donde habla de las cuestiones de evaluaciones de impacto ambiental para la actividad minera. En el 99, bueno, esto no es obviamente del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, sino de la Autoridad del Agua, pero se sanciona el Código de Agua, que es todo el régimen, digamos, la Autoridad del Agua es otro organismo ambiental, sí, en la provincia, estamos nosotros, OPDS, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y la Autoridad del Agua, que tiene la competencia específica sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo. 2001, bueno, una ley específica para las plantas de acondicionamiento y clasificación de granos, la ley de paisaje protegido, que hoy hablaron los arquitectos más temprano del caso de Cariló, es un caso de una ley específica, esta es la ley marco de paisaje protegido, la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el 2007, también muy importante a la luz de todos los cambios que hay ahora en las grandes ciudades con la gestión de los residuos. 2011, una importante modificación del decreto reglamentario de residuos especiales de provincia. También la gestión integral de aparatos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta que nos atañe de manera directa, porque fue impulsada desde la dirección que tengo a cargo, después si quieren hablamos, es la modificación de los puntajes de categorías de industria. 2012, otra ley importante, pasivos ambientales y sitios contaminados.
empadronamiento industrial, que también nos compete a nosotros. Y esta resolución que la quiero mencionar porque el tema antenas en ciudades es de gran importancia e impacto social. Y bueno, esta resolución del 2013 reemplaza de manera total a la 144 que se venía manejando ya desde hace bastante, desde el 2007. Y ahora recientemente, el 10 de octubre, se publicó, acá me comí el tema, la resolución 4114 que reemplaza a la resolución 504, que es la que regula todos los laboratorios habilitados para análisis ambientales. Así que hay una nueva modalidad, cambian los protocolos de informe y de cadena de custodia, va a ser todo online. Así que hay bastantes cambios. Así que la última es laboratorios para análisis industriales. Bien, acá me parece que se me cambió el orden de las cosas, ¿puede ser? No, sí, porque bueno, tenía que aparecer una donde hablaba de la historia institucional, digamos, de cómo fueron evolucionando desde una dirección que funcionaba en el Ministerio de Salud hasta que se sanciona la ley del Instituto Provincial de Medio Ambiente, luego se conforma la Secretaría de Política Ambiental como organismo autárquico y finalmente en el 2007 pasa a ser Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, con un cambio de estructura. Lo que yo quería mencionar con esta ley, que data del año 93, la 11.469, es que esta ley que crea el Instituto Provincial de Medio Ambiente como primer organismo de la provincia, fija los objetivos de la política ambiental. Esta ley luego, por los distintos organismos que se fueron creando, por cambios de la ley de ministerios de la provincia, quedó derogada, excepto en los objetivos de la política ambiental, que a veces no nos damos cuenta y han quedado expresados en el artículo 3 de la ley. Bueno, no vamos a leer esto, pero tenemos marcado el primero, porque justamente el primero es promover el ordenamiento ambiental provincial teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, físicos, económicos, políticos, jurídicos y ecológicos, que justamente vamos a ver después la misión y función principal que tiene la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, que recién es creada en el 2007. Pero esto ya estaba conceptualizado en los objetivos de la política de la provincia allá por el 93. Entre los principios de política ambiental que están enunciados en el artículo 5 de la Ley 11.723, que les decía que es nuestra ley marco ambiental, porque trata todos los temas de los residuos, de la energía, de la flora, de la fauna, del suelo. Es una ley que, excepto en los aspectos vinculados a lo que es la evaluación de impacto, es prácticamente imposible de ser reglamentada, pero tiene los principios rectores de nuestro accionar. Y bueno, en relación al ordenamiento ambiental del territorio, están marcadas en negrita el principio A y el D, porque se relacionan directamente. Por ejemplo, el primero nos dice que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales debe efectuarse de acuerdo a criterios que permitan el mantenimiento de los biomas. Hoy ya la escuchamos a Celeste hablar claramente de lo que es la capacidad de carga y no explotar los recursos más allá de la capacidad que tienen de recuperarse. También lo escuchamos a Martín y a Marcelo. Y en el otro punto que nos parece importante es que la planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los límites físicos del área en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental para el suministro de recursos y servicios y la situación socioeconómica de cada región, atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones. Nosotros estamos alineados con las charlas que escuchamos hoy. Vamos a decirlo por ahí con otras palabras, pero realmente pensamos de la misma manera y por ahí vamos a utilizar otras frases, pero vamos a ver que estamos en consonancia. Acá quedó colgada la historia institucional. Ven, desde el 91 hasta el 2007, cómo fue evolucionando, digamos, el paquete normativo, cómo fue creciendo y la historia de la institución. Bien, así llegamos al 2007, donde se crea el organismo provincial. Bueno, ahí están los datos, las fechas y demás, el decreto.
Y los aspectos novedosos de este organismo frente a su antecesor, la Secretaría, es que incorpora el poder de fiscalización sobre los recursos hídricos, sin perjuicio obviamente de las competencias del ADA, y crea distintas direcciones técnicas, entre ellas la de ordenamiento ambiental, la de producción y consumo sustentable, economía ambiental, áreas naturales protegidas, que existía pero bajo la órbita del Ministerio de Asuntos Agrarios, y la Oficina de Trámites Ambientales. Bien, cuando nosotros... Se mezclaron todas, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí, vamos a improvisar porque quedó cambiado. Bien. Cuando tuvimos a cargo, me encargaron pasar de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental a la Dirección de Ordenamiento, lo primero que tuve que ver es, además de las misiones y funciones que estaban en el decreto, bueno, qué paquete normativo, con qué herramientas teníamos, porque yo venía acostumbrada de la evaluación de impacto, donde para industria estaba todo establecido, con plazos, con procedimientos, con planes de monitoreo, y acá no sabíamos bien en qué terreno movernos, además de que conocíamos la Ley 89.2, interactuábamos con el Ministerio de Infraestructura y de Gobierno, pero bueno, a partir de este momento comenzó realmente un flujo de expedientes mucho mayor en consulta. No es que no lo hubiera previamente, lo había, por supuesto, pero dentro de los, digamos, de los trámites de convalidación de ordenanzas y los planes urbanísticos que analizan en el marco del 89.12 Gobierno e Infraestructura, comenzó a darnos mayor participación. Entonces, nosotros vemos como que el ordenamiento ambiental en la provincia es como un triángulo, donde contamos con una base sólida, que es la Ley 89.12, en cuanto a que tiene todo el bagaje de procedimiento, de la planificación, toda la experiencia de muchos años y los equipos técnicos ya conformados, y con los cuales, o sea, son sólidos en la provincia y con los cuales ya veníamos interactuando. Después tenemos todos los principios que hoy mencionamos de la Ley 11.469, que es la primigenia, digamos, y la 11.723, que las dos conforman nuestro marco ambiental. Y por último tenemos como un eje u un horizonte al cual tenemos que tender todos los organismos, no solamente los ambientales, que es las pautas que nos fija la Ley General del Ambiente a nivel federal, por esta conceptualización que el ambiente les decía de la reforma de la Constitución. A su vez, tenemos en mira también, estamos siempre atentos a la evolución de los proyectos normativos a nivel nacional, tanto de la Ley de Ordenamiento del Ministerio de Planificación Federal y del proyecto de ordenamiento ambiental territorial que emana de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ven que hay dos proyectos nacionales que lamentablemente no fueron gestados desde el inicio de manera conjunta, sino que surgen de dos ministerios. Bueno, esta es la definición de ordenamiento ambiental que mejor nos cabe como equipo de trabajo, como proceso técnico, político y administrativo, basado en el uso adecuado del territorio con un enfoque ecosistémico. O sea, eso es nuestra base, que conteste con las charlas que escuchábamos hoy más temprano. Y bueno, se las dejo ahí para ver, pero básicamente es el tema del enfoque ecosistémico. Vamos a hacer un paseíto muy cortito por estos tres pilares del ordenamiento en la provincia. ¿Qué rescatamos nosotros como principios de la 89.12? Bueno, que regule el uso, ocupación y subdivisión del territorio en la provincia, que se concibe como un proceso ininterrumpido, lo cual nos parece sumamente necesario y que no siempre se verifica, que el municipio es responsable primario, que es un instrumento sectorial obligatorio de cada partido y que fija muchos objetivos sociales, ¿no es cierto?, económicos, etcétera, pero aún en el año 77 también consideraba objetivos ambientales, como asegurar la preservación y mejoramiento del ambiente, preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico. Y lo que es importante también es la división de competencias que hay entre el municipio y la provincia. O sea, el municipio es el que legisla a partir de, digamos, planifica cómo quiere que crezca su territorio, y luego la provincia convalida en función de las estrategias a nivel provincial.
Esto entonces lo tenemos como eje. Si sumamos, por así decirlo, la ley marco ambiental, ¿qué es lo que encontramos en materia de ordenamiento? Que el planeamiento y ordenamiento ambiental están concebidos como un instrumento de la política ambiental. Por supuesto, hay otros instrumentos no menos importantes, el impacto ambiental, las medidas de protección de áreas naturales, normas técnicas, sistema de información ambiental. Bueno, y cada uno en la provincia tiene distintos grados de desarrollo. Les diría que en áreas naturales protegidas y en impacto ambiental es en lo que hay más experiencia y, por supuesto, en ordenamiento, bueno, recién desde el año 2007. ¿Qué nos dice la ley marco ambiental respecto del planeamiento y ordenamiento ambiental? Está regulado nada más que por 2 artículos, el 7 y el 8, que resumidamente nos dice que en la localización de actividades productivas de bienes o servicios, aprovechamiento de recursos naturales y en la localización de asentamientos humanos debe tenerse en cuenta naturaleza y características de cada bioma, esto hoy lo hablábamos, cuál es la capacidad de carga, pensar en ciudades sobre cauces de ríos, que esto lo vimos bien lamentablemente en La Plata, lo que fue el evento del 2 de abril hace 2 años, la vocación de cada zona o región en función de sus recursos, la población y las características socioeconómicas, y las alteraciones producidas por las actividades humanas. O sea, estos son los principios rectores para nosotros, pero esto no está cuantificado. Entonces, aquí viene un desafío grande. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿De qué manera? ¿Podemos nosotros abordar estudios? No, es absolutamente imposible conocer la capacidad de carga de diversos recursos de un ecosistema desde el ámbito del Poder Ejecutivo. Hace falta la concurrencia de universidades, de trabajos de investigación, porque es una tarea, o sea, primero que no es puntual, son estudios regionales de mucha complejidad y a nivel de ecosistemas. Y lo que tenemos como eje, y me parece importante recordarlo porque por ahí nos parece que la Ley General del Ambiente es una ley nacional y que no nos toca, y no, después de las reformas cambia el orden jurídico. Esta ley, que desde el 94 recién salió en el 2002, bueno, lo primero, considera el ambiente como un bien de carácter público y jurídicamente protegido. Eso es sumamente novedoso. Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable del ambiente. Obviamente, estos presupuestos también son expresiones de deseo que no están cuantificadas y una vez más entendemos la letra, los conceptos son muy claros después en el desarrollo, pero llevarlos a la práctica tiene un grado de complejidad importante. Lo que es importante también recordar es que rigen todo el territorio de la nación. La diferencia es que esta no es una ley como otras que antes las provincias decían voy a adherir a la ley nacional tal. No, rige para todos. Sus disposiciones son de orden público, operativas, y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta. Es decir, las provincias podrán ser más exigentes, pero nunca más laxas que el piso mínimo, que esto se llama presupuesto mínimo, que nos impone la Ley General del Ambiente. Y algo que también me parece importante recordar es que los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios de esta ley. Y obviamente cuando dice los distintos niveles de gobierno, acá no habla de los organismos sectoriales de ambiente, es para todos los niveles, para todos los sectores, todas las divisiones y además para todas las jurisdicciones, nacional, provincial y local. Bueno, por supuesto, plantea objetivos, principios, instrumentos. Los principios son muy importantes. Bueno, acá hay un repaso de lo que es el concepto de presupuesto mínimo, que cuesta un poco entenderlo porque es también una cosa novedosa del artículo 41. Guarda relación con la idea de establecer un piso mínimo irrenunciable que imponga las condiciones necesarias para asegurar la protección del ambiente. Acá volvemos a la cuantificación, como que necesitamos un límite para agarrarnos porque si no es muy difícil. Se concibe como toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional.
Esto a veces ha llevado a discusiones, no, ¿cómo va a haber una tutela ambiental uniforme si la provincia de Tucumán y la de Tierra del Fuego no tienen nada que ver? No, es que en el concepto está pensado de que todas tengan el mismo derecho a tener ese piso mínimo, pero adaptado, y ahí está la gran función de las provincias y los gobiernos locales de adaptarla, ¿no es cierto?, a las realidades de su jurisdicción. Y fíjense el tercer párrafo que dice que en su contenido, en el presupuesto mínimo, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. O sea, esa frase compendia todo lo que se vino hablando en el día de hoy. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es el desafío. Obviamente puede ser complementado por las provincias con mayores exigencias, como dijimos hoy, y a su vez por los municipios. Esta ley considera el ordenamiento ambiental como un instrumento de política y de gestión ambiental. En la provincia figura como política, en la nación lo pone como gestión ambiental también. Y dice que el ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la nación, que esta estructura será generada mediante la coordinación interjurisdiccional entre municipios y provincias y de estas con la ciudad y con la nación. Esto se verifica a través del Consejo Federal de Medio Ambiente. Ustedes por ahí están más familiarizados con el COFEPLAN, el Consejo Federal de Planeamiento. Bien, hay también un Consejo Federal de Medio Ambiente. Bien, y el objetivo debe ser el mismo, concertar los intereses de las distintas jurisdicciones con la administración y de estos con la administración pública. Bueno, acá surge mi primer dilema, porque en la práctica vimos que por un lado sesiona el COFEPLAN y por otro sesiona el COFEMA. La verdad, nunca se ha producido, que yo sepa, una reunión conjunta. Ya bastante difícil son las reuniones interjurisdiccionales. Bueno, entonces en un plano vertical, si yo veo lo que dice el principio de congruencia, que es uno de los principios que fija la Ley General del Ambiente, en realidad, siguiendo ese principio, la legislación provincial y municipal deberá adecuarse y no es lo que necesariamente, o sea, eso por un lado lo tenemos que tener en claro. No todas las provincias hemos adaptado, en otros casos directamente la ley es inexistente. Y en un plano horizontal vemos la falta de conexión entre estos dos consejos federales. Entonces, ¿cómo vamos a planificar, cómo se concibe el ambiente en esta planificación? Es como que estamos por ámbitos separados. Me parece a mí que escuchamos discursos políticamente correctos en todos los ámbitos, pero no necesariamente las acciones que llevamos incluso nosotros en nuestra propia provincia no siempre nos satisfacen con la concepción del ecosistema y del ambiente. Bueno, misiones y funciones del ordenamiento, como les decía, la principal es la que nombramos hoy en los principios de política ambiental, y en el cotidiano nosotros esto lo vemos como gestionar el proceso del ordenamiento ambiental y de la localización de cualquier actividad, que es lo que nos cae en cientos de expedientes que nos llegan a la mano, promoviendo acciones de carácter preventivo en relación al cuidado del ambiente, porque ¿qué pasa? Esto es todo teoría, son todas las normas que nos regulan, pero nosotros tenemos que administrar y gestionar un montón de expedientes de casos concretos, día a día, donde no hay tiempo de planificar. Ya está la decisión tomada. Bueno, con la base normativa que hablábamos hoy. Los ejes principales, bueno, otras acciones que hacemos, dentro de la dirección, otras misiones y funciones, pero en la práctica, la última es la que nos ocupa el 90% del día. Buscar soluciones, corregir. Más que prevenir, estamos tratando de corregir para que situaciones ya materializadas, de hecho, ver cómo podemos hacer para que adecuen a planes de gestión medianamente buenos o quedaron fuera de zona, es decir, nos sobrepasa la realidad y la concreción de las actividades, de los planes y demás. Si quieren, hago un parate o arranco con el tema de industria. No sé si seguimos con industria. Bien.
Quería hacer una mención particular a la Ley de Erradicación Industrial porque realmente son muchísimos los expedientes que tenemos. La provincia de Buenos Aires saben el fuerte sesgo productivo que tiene. Justamente como decía hoy el arquitecto anteriormente, Mar del Plata tiene la delegación de las industrias de segunda categoría, tanto para la evaluación de impacto ambiental y para la fiscalización, no así para la categorización, que es la primer clasificación de las industrias, que es privativa de la provincia. Y ahí vamos a hablar un poco de la localización de industrias, que es lo que me importa. No vamos a adentrarnos en evaluación de impacto, sino en el tema de la localización. Bien, la norma de erradicación industrial, entonces, es del año 93, tenía una predecesora en la provincia, pero es recién con esta ley que se empiezan a incluir las cuestiones ambientales. Y también dándole responsabilidad al administrado, es decir, diciéndole, vos tenés que plantear un plan de gestión, vos tenés que plantear un plan de monitoreo, no solamente el Estado fiscalizador, sino que pone en cabeza, digamos, del administrado también una serie de responsabilidades de autogestión ambiental. La norma intenta compatibilizar las necesidades del desarrollo con la protección ambiental, que es el objetivo que me parece que seguimos en todas para poder desarrollarnos sin perjudicar los recursos. Bueno, hay otros marcos normativos, por supuesto, que complementan a la Ley de Industria. La definición de industria, que muchos de ustedes la deben saber, y si no, bueno, queda aquí planteada, si quieren, la filmina. Y vamos al artículo 15, donde nos dice que las industrias de la provincia se van a clasificar en 3 categorías. Y esas 3 categorías, de primera, segunda, tercera, con esos 3 nombres que no me parecen muy felices, como inocua, incómoda ni peligrosa, porque ninguna de las 3 lo son, me parece que no corresponde, pero implica, sí, de primera a tercera impliquen un orden creciente en el nivel de complejidad ambiental, que es un numerito del cual vamos a hablar ahora. ¿Qué nos importa en la localización de industrias? Que hay una relación, hay artículos que hacen una relación entre el 8912 y la Ley de Industria para la localización, que ambas leyes tienen herramientas preventivas para evitar que se materialicen o se instalen industrias en zonas no aptas. Esto es una lucha con la cual tratamos de hablar con los municipios de la manera más aceitada posible. Estas herramientas preventivas evitan las situaciones de conflicto. Pero bueno, si no respetamos los tiempos y las normas, no podemos evitarlo. Y recordar que prevenir es más fácil y económico que corregir. 8912, ustedes ya saben, porque que nosotros lo que es la definición de zonas, áreas y demás, las zonas industriales. Bien, y pasamos al polinomio. El polinomio de industria, por el cual llegamos a primera, segunda y tercera categoría, y una serie de variables que implica el rubro, con distintos puntajes, el tipo de efluentes y residuos que generan, los riesgos asociados a la actividad, se consideran 5 riesgos: ruido, incendio, sustancias químicas, artefactos sometidos a presión y explosión, el dimensionamiento, que es una variable que considera la potencia instalada y la relación de superficies cubierta y no cubierta, y la cantidad de personal, y la localización, que es los servicios que hay en la zona, y la zonificación. Por ejemplo, si una industria de gran envergadura se pretende instalar en una zona industrial exclusiva, tendrá el menor puntaje, porque al estar en una zona apta, porque corresponde que esté en un parque industrial o en una zona industrial exclusiva, tendrá menor puntaje en el polinomio, y si tiene todos los servicios también tendrá menor puntaje, porque es la situación a la que se aspira. Bien, entonces, a partir de ese polinomio, que va desde 7, 8 puntos, menos de eso en general no hay nada, hasta más de 25. Tenemos los 3 rangos. La primera categoría llegaba hasta 11 puntos, y nosotros, a través del estudio de varios expedientes y varias situaciones, por un decreto logramos aumentar el puntaje hasta 15 puntos. ¿Por qué? Porque la ley 11.459 fue pensada como una ley para hacer que la primera categoría está descentralizada en los municipios.
La segunda categoría, la idea era que a través de la firma de convenios, como lo ha hecho el municipio de Mar del Plata, también estuviera descentralizado. Pero ¿qué pasa? Unos 15 municipios han firmado ese convenio. Entonces la provincia, que se iba a quedar solamente con los expedientes de tercera categoría, que son los más complejos, ya en el año 98 estábamos totalmente colapsados con todos los trámites, porque no se firmó, o sea, la mayoría de los municipios no han firmado este convenio. Así que, bueno, esto fue un poco para aumentar la descentralización y porque también habíamos visto que los municipios, al igual que la provincia, todos habíamos crecido en la evaluación, en el entendimiento de esta ley, en lo que era un estudio de impacto ambiental y en un montón de otras herramientas de gestión, y que la verdad que podían atender los municipios, aunque no tuvieran un cuerpo formado específicamente como en un convenio de delegación de facultades, podían atender industrias hasta los 15 puntos. Esto nos facilitó mucho a aquellos pequeños emprendimientos, sobre todo familiares, como heladerías o carnicerías, que de repente se transformaban en pequeñas fábricas que quedaban fuera de zona. Y entonces, al aumentar el puntaje nos permitió, digamos, como mecanismo correctivo, dejar en zona apta un montón de pequeños establecimientos. Bien, para el tema de la localización es el municipio quien otorga el certificado. A diferencia del resto de los trámites en provincia, los de erradicación industrial siempre inician por municipio. Por eso destacamos muchísimo el estado actual, el estado actualizado que cada municipio tenga de sus códigos, dónde quiere que se localicen sus industrias, preferentemente si tienen un parque industrial o un sector industrial planificado. Y bueno, y es quien otorga la certificación. Al respecto, el artículo 40 establece 5 tipos de zonas. No es más que son 5 nombres. Estos 5 nombres se asocian a un puntaje en el polinomio que les mostré antes. Y el artículo 41 dice que cada municipio debe fijar las equivalencias entre las zonas de su código de acuerdo al 8912 y estas 5 zonas. Obviamente sabemos que es muy reduccionista, es una simplificación de situaciones complejas, pero bueno, este es el polinomio que tenemos y bueno, tiene que subsumirse a estas 5 zonas. Este es un cuadro que sintetiza las zonas con la equivalencia que fija el municipio, entonces, donde no podrá haber industrias, podrá haber solo de primera, segunda y tercera, y en las zonas rurales, que es un tratamiento distinto, porque en la zona rural puede haber cualquier categoría, pero pone como limitante que la materia prima derive de la actividad agropecuaria, minera o explotación del recurso hídrico para consumo, del recurso hídrico subterráneo. O el tratamiento de residuos en suelo, siempre y cuando se apruebe la evaluación de impacto ambiental, porque acá hay cuestiones de cercanía de napas, cercanía a centros poblados y demás, que no se puede, sino. Bien. El tema de la aptitud de localización es que, bueno, para la norma, si está en zona apta, los trámites siguen su derrotero habitual hasta presentan el estudio de impacto ambiental, obtienen el certificado y esto se va renovando cada 2 años en un sentido de mejora continua. Si es una zona no apta, ahí estamos frente a un problema porque el trámite administrativamente no puede seguir. De ahí que nosotros, frente a determinadas situaciones donde encontramos buen cumplimiento, o sea, tenemos conflicto con el código, encontramos buen cumplimiento por ahí desde el punto de vista ambiental, inexistencia de denuncias vecinales y a veces municipios que sacan ordenanzas de excepción, que nosotros lo que pedimos es que con el aval de todos, de todas las jurisdicciones, la local y la provincial, logremos convalidar esas ordenanzas, porque si no no se termina el problema de la zona y que la industria pueda entrar dentro del régimen, pueda quedar efectivamente habilitada por el municipio. Bueno, evitar la localización se puede, todas las normas tienen mecanismos preventivos y a efectos de ello, bueno, tenemos que tratar de que
siempre, digamos, no se materialicen, sino hacer las consultas previas. Para eso tenemos requisitos técnicos mínimos, que hicimos guías de trabajo para rápidamente poder hacer la categorización de industria, la carga de datos ahora en provincias vía web. Hay nuevos formularios que tienen datos que agilizan la situación y la convalidación de las ordenanzas en provincia también ha mejorado, y también ha mejorado en nuestro organismo la resolución de los casos. No son los tiempos ideales ni los que marca la ley, pero hemos mejorado mucho. ¿Querés seguir vos? Porque me parece que es muy largo. ¿No? Bien. La resolución 29, ahora vamos a saltear otro tema, vamos al ámbito de la ley 11723, la ley que ve todas aquellas actividades y proyectos que no encuadran en la ley de industria. Vimos la necesidad de que había que tratar de hacer algo, lo que podíamos hacer con una ley que no tiene decreto reglamentario, la necesidad de... O sea, para nosotros son zonas estratégicas los humedales en cuanto a recarga de acuíferos, en cuanto a el receptor de los excesos hídricos frente al nuevo cambio que hay en la frecuencia de las precipitaciones. Y, bueno, como les decía, área estratégica. Bien, bajo estos principios, la resolución 29, que básicamente tiende a regular este tipo de emprendimientos que antes quedaban bajo la órbita municipal, logramos que vinieran para ser evaluados a la órbita provincial, exclusivamente en aquellos casos que llevaran tareas de endicamiento, embalses, polders, dragados, excavaciones, creación de lagunas, etcétera, porque entendíamos que esto superaba la dimensión de análisis de un municipio, porque además en la mayoría de estos casos son emprendimientos que abarcan territorios tan extendidos que incluso conllevan a impactos en más de una jurisdicción, con lo cual realmente compete a provincia. Y lo que nos gustó es que en este caso, mediante esta resolución, logramos articular dos instrumentos de la política ambiental, que es el ordenamiento y el planeamiento ambiental. Y, por supuesto, dejamos dicho en un articulito, porque muchos de estos emprendimientos veíamos que no tenían uso del suelo convalidado por los ministerios correspondientes. Entonces también pusimos como un recordatorio que esto era condición previa e indispensable. Mal podemos evaluar un estudio de impacto ambiental en un territorio, más allá de las variables ambientales, si no está aprobado el uso del suelo. Y a su vez el uso del suelo, en las zonas donde hay compromiso ambiental, nosotros participamos de ese proceso de convalidación. Así que acá hay un ida y vuelta que todavía tenemos que tener un derrotero procedimental en la provincia y mucha tela para cortar todavía. Y bueno, esto es simplemente una serie de ítems para recordar, ¿no es cierto?, la relación entre ordenamiento y desarrollo sostenible, que es un instrumento de política pública, específicamente de política ambiental, proceso técnico político administrativo, el enfoque ecosistémico que hoy se hizo mucho hincapié en la capacidad de carga del ambiente, aprovechamiento de bienes y servicios, conceptualización de áreas estratégicas ambientalmente, también lo hablaba hoy el arquitecto Artime, ¿no es cierto? Bien, son todos principios que hoy se han hablado y en general que conserva intereses individuales, públicos y privados con objetivos colectivos como es el ambiente. No los aburro más y sigue Marcos.